Básicamente es el tema de la inteligencia artificial, básicamente sobre novedades que han venido sucediendo tanto en el aspecto legal como en el aspecto de su formación científica. Y aquí en este punto vale la pena preguntarnos por qué llegamos a la inteligencia artificial. ¿De dónde surge la inteligencia artificial? Y antes de la inteligencia artificial encontramos por qué se logran ciertos desarrollos, ciertos inventos, por qué la humanidad avanza. Y la respuesta parece muy inusual, pero la encontramos en los conflictos bélicos. Definitivamente, muchos de los conflictos bélicos que ha tenido la humanidad ha dado paso a desarrollos tecnológicos, a desarrollos del hombre, a desarrollos científicos. Por ejemplo, encontramos cómo las naves y las aeronaves, si en la Edad Media un país se medía por su fuerza a través de sus barcos, y los países que más tenían flotas bélicas, barcos que podían invadir otro país, eran los países que estaban lógicamente en la vanguardia militar. Por ejemplo, los ingleses en la Edad Media, los franceses, posteriormente los españoles. Y si seguimos en esa línea, hoy en día encontramos que producto de eso precisamente son las grandes naves, los portaaviones. Ahora con el conflicto con Venezuela, por ejemplo, estamos viendo cómo se puede invadir un país, es precisamente gracias a los portaaviones, porque sin portaaviones es muy complicado hacerlo. Entonces, la punta de lanza de una invasión, hoy por hoy, son drones y portaaviones. Desde el aire se manejan las guerras. Entonces, en ese mismo orden de ideas tenemos que vienen los cohetes y los misiles. Tenemos los desarrollos fotográficos, por ejemplo, fueron producto también de las guerras, las filmaciones, los juegos de video, las imágenes diagnósticas, los desarrollos automotrices, como por ejemplo en el Afrika Korps, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis aprendieron a andar por el desierto con carros sin agua, solo con ventilación. Ese fue el invento que se logró gracias a ¿qué? Al conflicto bélico. Las comunicaciones encriptadas que surgieron en la Guerra Fría. Y la Guerra Fría además nos trajo un insumo muy importante, nada más y nada menos que el origen del Internet. Esas comunicaciones encriptadas surgieron precisamente en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial y permanecieron con gran vigencia durante la Guerra Fría, en el famoso juego de los espías. La única manera que tenían ellos era manejar comunicaciones encriptadas y de ahí surgió la Internet. Nosotros seguimos diciendo que la Internet es la nueva tecnología. Llevamos 20 años y todavía seguimos diciendo y replicando que es la nueva tecnología. Muy importante. ¿Cómo se dio? A través precisamente de ese impulso que nos dan los conflictos bélicos. Sucesivamente, entonces, ¿por qué llegamos nosotros a la inteligencia artificial? También en la Segunda Guerra Mundial surge por primera vez la primera gran computadora. Alan Turing y antes de él McCallum lograron desarrollar lo que hoy conocemos como las supercomputadoras o las computadoras cuánticas. Y es precisamente esa la madre de la inteligencia artificial. Y eso no se dio por otro motivo que los conflictos bélicos. Intentar ir más allá que el enemigo, ir un paso adelante para poder ganar una guerra. Es precisamente ese impulso el que llevó a Alan Turing a desarrollar los principios de la gran computadora, de la que conocemos hoy en día como la computadora cuántica, la mamá de las computadoras. Y la inteligencia artificial surge de ahí, surge de esos procesos inventivos. Existen diferentes definiciones sofisticadas unas y muy sencillas otras sobre la inteligencia artificial. Yo creo que la definición más acertada no es ni lo uno ni lo otro. La definición más acertada de inteligencia artificial es que la inteligencia artificial es un simulador de nuestra inteligencia.
Es la aproximación más cercana a la inteligencia natural que posee el ser humano. Es una inteligencia capaz de obtener un raciocinio en cuestión de segundos, como lo tiene el ser humano. Entonces, la mejor definición que podemos encontrar es precisamente eso. La inteligencia artificial es simplemente un simulador de nuestra inteligencia. Que apenas estamos en los primeros pasos. Conversaba con el profesor, nuestro homenajeado en el día de hoy por la universidad y nuestro colegio de abogados, el doctor Javier Tamayo Jaramillo. Un gran honor, además, aprovecho la cuña, un gran honor tenerlo aquí, semejante maestro del derecho privado. Y hablábamos de que afortunadamente estamos en las primeras de la inteligencia artificial. Todavía nos damos contra las paredes buscando intentar, los muchachos lo saben, intentando hacer un trabajo con inteligencia artificial. Y a mí me han llegado con trabajos de inteligencia artificial de Chile, nombrándome cosas de Perú, porque en el afán y en el agite del estudiante, pues no se fija muy bien y termina. Oiga, la inteligencia artificial está para usted, para que la utilice, pero sépala utilizar, dele tiempo. Si seguimos pensando en llevar el trabajo de exposición al doctor Campos, a repartirse el trabajo de exposición faltando 5 minutos para que empiece. Si empezamos a hacer entonces a dividirnos la exposición del pedacito, yo lucho siempre contra eso, porque una exposición no puede ser la exposición del pedacito, toma tú este es el pedacito mío, entonces se vuelve la nota del pedacito. Yo creo que los profesores deberíamos también de explicar esa nota, te voy a dar un pedacito de nota. Porque si uno le pregunta del trabajo y lo sustente bien, hábleme de todo el trabajo, no le pega, lo corcha, porque es que el estudiante mantiene muy ocupado, es que el estudiante tiene mucho examen, es que el estudiante tiene mucha actividad. Uno le dice, mostrame tu agenda en el teléfono, dejo este en blanco, pero él está muy ocupado. Entonces, cuando vamos a hablar de utilizar la inteligencia artificial, hay un campo que es muy novedoso. Inclusive yo invito a algún estudiante acucioso de la universidad que quiera hablar sobre el tema del compliance. Un tema muy nuevo, que a mucha gente no sabe ni siquiera qué es todavía. Y el tema del compliance no es otra cosa que básicamente poder entender que es un modelo de cumplimiento normativo. ¿Por qué es un modelo de cumplimiento normativo? Porque ayuda a las organizaciones a crear un control interno, un control riguroso de prevención del delito, de prevención de conductas irregulares. Que no se filtren situaciones anómalas, que no se filtren situaciones de lavado de activos, que no haya corrupción. Esta mañana un muchacho estaba hablando sobre corrupción. Y aquí tenemos compañero mío del Colegio de Abogados, el doctor Jairo Pinzón, es por ejemplo un ejercitador permanente del compliance, oficial de cumplimiento en varias empresas, que es además un nicho de negocio, porque una persona se prepara, un abogado se prepara y puede ser fácilmente oficial de cumplimiento. ¿Cuánto le pagan, doctor Pinzón, a un oficial de cumplimiento? No me lo diga, por favor. 5 o 10 millones de pesos, por favor. Eso es una actividad lucrativa y la gente no sabe. Ustedes llamen a un abogado, pues que no sea penalista, porque el penalista de esto no sabe. Este es el mundo de los negocios. El penalista vive perdido. Yo por eso a mí no me gusta el derecho penal. Yo no, pues lástima. Bueno, si a alguien le interesa el derecho penal, bienvenido sea. Es muy bonito, por cierto. Si me pregunta el doctor Tello, yo le digo siempre, no, es muy bonito. Como él dice que él sospecha de la mala fe. No de la buena fe, sino de la mala fe. Pero bueno, entonces, el compliance como modelo de cumplimiento debe de fortalecerse y se está fortaleciendo con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque podemos segmentar el comportamiento de las personas. Podemos hacer un filtro sobre cuál es el propósito que tienen las personas cuando hacen un tipo de inversión. Y entonces allí la inteligencia artificial es una ayuda muy importante. Pero hay que usarlo con responsabilidad. Ahora, tenemos el proyecto de ley
059. El proyecto de ley 059 es un proyecto de ley que está vigente desde el año 2023. Es el primer proyecto de ley que está alinderando un marco normativo para la inteligencia artificial. Y esa es una herramienta que los abogados deben de manejar, porque este proyecto de ley muy seguramente va a pasar, tiene innumerables debates, pero va a pasar. Y allí, ¿qué nos está diciendo? Lineamientos de política pública, ¿para qué? Para el desarrollo, unificación e implementación de la inteligencia artificial. Y establece unos parámetros, una comisión de tratamiento de datos, política sobre valores del ser humano, protección del humano y su medio ambiente, código de ética y un registro nacional de inteligencia artificial. Entonces, ¿eso en qué redunda? En una protección de los datos, de la información social, en una protección de la libre competencia, responsabilidad en su creación, ciberseguridad. Nunca puede ser usada con propósitos bélicos ni armamentísticos. Una medición anticipada de los resultados. Si se va a implementar la inteligencia artificial por una organización, pues debe tener una medición. Debe haber una parametría. Y ojo con este término, porque este es un término muy interesante, aprender a manejar la parametría, que no es más que las métricas de los procesos. Poder medir los procesos y, en lo posible, la protección de la información o la anonimación de datos particulares. Hay otro proyecto de ley también importante, que es la responsabilidad penal de la IA y los robots. Ya tenemos, por ejemplo, en Japón y en Estados Unidos, que son los grandes competidores, ya tenemos el primer robot mayordomo, por ejemplo. Ya el próximo año, en julio, salen los primeros modelos al mercado, el mayordomo que le sirve en la casa a la persona. La señora va a estar feliz teniendo un robot en la casa que le esté limpiando, que le lea, que le haga el café. Entonces, ese proyecto del profesor Howard Wardit Ruiz, que habla sobre la inteligencia artificial desde el punto de vista de la responsabilidad penal, pues es muy interesante, pero si el primero no se ha dado, yo creo que el segundo va a tener más dificultades. Voy a las conclusiones y hablamos de una adaptación a nuevas realidades. Tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades con la inteligencia artificial. Tenemos que entender que si eso está en proceso, nosotros tenemos que adaptarnos a esos procesos, y en la medida que la inteligencia artificial vaya creciendo y se vaya perfeccionando, nosotros tenemos que ser protagonistas de esos procesos. No puede haber una inteligencia artificial luchando contra la inteligencia humana. Tenemos que utilizar de la mejor manera esa inteligencia artificial como un mecanismo de superación y desarrollo. Tenemos principio mayor. El principio mayor es el respeto a la especie humana. Superar el mito de la máquina que doblega al hombre. Tenemos que alejarnos de las películas de Terminator. Tenemos que pensar no en el estilo hollywoodense, sino pensar realmente en lo que nos puede servir y cómo nos puede servir la inteligencia artificial. No existe una inteligencia superior al hombre, y los modelos de compliance como modos perfilamientos de la inteligencia artificial y de nosotros mismos. Bueno, estas eran las inquietudes que les quería traer muy rápidamente. Muchas gracias a todos. Les agradezco su tiempo y su disposición. Muchas gracias.